Esta es la parte 12 del video de la biografía de Dee Hock, el fundador y director general emérito de Visa, la empresa de tarjetas de pago que ha crecido al 18% anual por 52 años consecutivos. Hola, soy Carlos Villanueva, empresario mexicano y autor de la saga Pienso, Luego Emprendo, y que tiene como objetivo este programa que desarrolles una mente fuerte y positiva para que vivas una vida plena en salud, riqueza, paz mental y felicidad. Pues continuemos con la biografía de Dee Hock, y en este capítulo, en esta parte, vamos a ver cómo, una vez fundada ya la empresa, cuáles fueron las actividades que emprendió Hock para resolver el serio problema que tenía la industria de las tarjetas allá por principios de los 70s en Estados Unidos y en el mundo en general. Vamos allá. La situación de la empresa era la siguiente. Ya se había formado el comité, el consejo directivo. El presidente del consejo era Sam Stewart de Bank of America. El presidente de la empresa, que se llamaba NBI, National Bank Americard Incorporated, era Dee Hock. Y formaron todo el consejo con toda la participación. Se definió cómo se iba a conformar el consejo con la participación de los bancos en las diferentes regiones del país y todo eso. Esto ya estaba listo. Y entonces ya sus oficinas estaban en San Francisco, en este edificio que le había prestado Bank of America por un tiempo, y pues empezó a reclutar gente, ¿no? A contratar personal. Y dice, bueno, no teníamos mucho que ofrecerles, pero les hablaba sobre lo que estábamos haciendo, cuál era el propósito de la organización y cómo esta tarjeta y el servicio para intercambiar valor que iba a prestar iba realmente a mejorar las condiciones de vida de millones de personas, no solamente en Estados Unidos, sino alrededor del mundo. También comenta Hock que durante la época de preparación de esta organización, que duró más de un año, acuérdense, año y medio, con la participación de todos los gerentes de los departamentos de tarjetas de crédito de los bancos en todo el país, se había definido pues que los problemas eran muy serios, y entonces se había definido que cambiaran los teléfonos para la autorización de las tarjetas, que mejor utilizaran el Telex, y eso mejoró enormemente la situación. Otra de las cosas que se hizo durante esa etapa de organización de la nueva empresa fue hacer una encuesta para que cada uno de los bancos participantes pusiera por escrito y con orden de prioridad del 1 al 10 cuáles eran los asuntos más urgentes que su banco enfrentaba. Entonces recibieron todas esas encuestas, hicieron el resumen y pudieron tener una fotografía nacional de todo el país de cuáles eran los problemas en los que se tenían que enfocar con mayor prioridad. Y eso pues le sirvió a Hock, ahora ya como presidente de la nueva empresa en operación, para definir qué era lo que convenía hacer y en el orden en que debía irse haciendo. Una de las primeras cosas que se tenía que hacer era un sistema para la autorización y la compensación de las transacciones con las tarjetas. Esa era una de las primeras actividades. Y la otra tenía que ver con los procedimientos operativos que ya tenían una propuesta, que ya habían firmado en los documentos originales de constitución de la empresa. Ya se tenían unos procedimientos operativos, pero ahora pues iban a afinar un poco más para que estos nuevos procesos operativos se incluyeran ya en el sistema para la autorización y la compensación de las transacciones de tarjetas entre los cuentavientes, entre los bancos y entre los negocios que las operaban. De tal manera que pues ya se tenía toda la base, digamos, para empezar a trabajar en esto. Sin embargo, surgieron dos problemas. El primer problema surgió al final del primer año de operaciones y antes de la primera reunión anual del consejo de la nueva empresa. Llaman a Dee Hock de Bank of America y le explican en forma muy confidencial que habían estado trabajando Bank of America y American Express en desarrollar un sistema para la autorización de las transacciones.
Esto dice Hawke que lo vio como una traición realmente, porque ellos sabían, se refiere a Bank of America, que durante la preparación, durante la formación de esta empresa, ellos también habían hablado sobre la importancia que tenía el crear este sistema, ¿no? El crear este sistema para la autorización y la compensación de las transacciones de las tarjetas. Pero dice, pues ya era un hecho, nada más me informaron, entonces dice, pues yo lo tomé, no comenté nada porque el acuerdo era que fuera confidencial y simplemente no mencioné nada y yo me puse con la información que yo tenía, yo sabía que eso les iba a ser muy difícil hacer. Entonces, no hice nada al respecto más que enterarme del asunto. El segundo problema que tuvieron, que fue al siguiente año, fue que la asociación que reunía a todos los bancos en Estados Unidos opinaban que el nuevo sistema para la compensación de las tarjetas de crédito entre los diferentes bancos debería hacerse por la Reserva Federal, en forma similar a como se hacía la compensación de los cheques en este momento. Ya una vez que como Hawke estaba en esta empresa, ya como presidente, él participaba en algunos de esos consejos, y entonces ya que entendió bien de lo que se trataba, cómo lo querían hacer y todo lo demás, le pareció que estaban equivocados y que no tenía por qué ser la Reserva Federal, que es este organismo casi cuasi gubernamental en Estados Unidos, por qué tenían que ser ellos, y que él pensaba que Visa, en este caso NBI todavía llamado así, podía hacerlo perfectamente bien. Y entonces se prepara y va con su consejo, va al consejo y les dice, oigan, quiero pedirles autorización para dos cosas. Una, para hacer nuestro propio sistema para la autorización de las transacciones y la compensación entre los diferentes bancos, por una parte, y por otro, para que me autoricen que yo ya no regrese a los comités estos que hablaban con que se reunían todos los bancos para hablar de estos sistemas que tenían que ser regulados y todo lo demás. Entonces les pidió eso. Y les dijo, el sistema, si lo llegamos a desarrollar, cuesta $3 millones. Y entonces en el consejo se para uno, ya que terminaron la discusión y todo, se para un miembro del consejo y dice, bueno, pues yo creo que yo estoy listo para apoyar la moción de Hawke de hacer nuestro propio sistema. ¿Quién se me quiere unir? Y entonces, poco a poco todos se fueron uniendo hasta que llegaron ya a un acuerdo unánime de que el banco, de que autorizaban a Hawke a que hiciera, digamos, que hiciera desarrollara NBI su propio sistema para la autorización de tarjetas y para la compensación entre los diferentes bancos, ¿no? Compensación se refiere a que las tarjetas de un banco, el cliente las firma, lo que el cliente firmaba en una transacción, ¿ok? Vamos a decir que la tarjeta del cliente era de Bank of America, pero la tarjeta de la tienda que recibía el pago de este cliente a lo mejor pertenecía a esa empresa, a ese negocio, él estaba asociado con Wells Fargo. Y entonces la compensación, de eso se trata, de que al final del día el pago que había hecho el cliente en Bank of America, esos fondos fueran a dar al Wells Fargo que era el banco al que pertenecía el negocio en donde la tarjeta fue usada. A eso se refiere la compensación. Bueno, pues ya con esta autorización, estamos hablando de que era el segundo año ya de operación del banco, Hawke contrata a una empresa especializada en el diseño de estos sistemas y que se lo recomendó uno de sus ejecutivos, que le dijo que era la mejor opción, porque era lo que se acostumbraba también, pues, ¿no? O sea, acuérdense que la computación apenas se iniciaba y eran pocas empresas que tenían la capacidad para desarrollar este tipo de software, ¿no? O de programas. Entonces le dan el contrato a esta empresa, empieza a trabajar, y a los 2 meses viene el ejecutivo de Hawke a decirle que le había hablado la empresa y que le había dicho pues que en realidad no les iba a costar $3 millones, les iba a costar el doble de lo que originalmente les habían cotizado y que no iba a tardar en un año en hacerlo, sino más.
Y entonces Hawk se dio cuenta de que dice, eso sería catastrófico, dice, porque acuérdense que nosotros estábamos contra el proyecto de Bank of America y American Express por un lado, y aparte, por otro lado, teníamos que demostrar nosotros que sí era posible que una empresa como nosotros pudiera hacer un sistema de este tipo sin que tuviese que involucrarse el Banco de la Reserva o la Reserva Federal. Y entonces les cancelan el contrato. El ejecutivo de Hawk termina renunciando después de esa cancelación de contrato y dice Hawk, lo vamos a hacer nosotros. Y entonces se reúne a todo el personal, a todos los ejecutivos, bueno, a todas las personas que él ya conocía entonces para que se dedicaban a los sistemas, porque acuérdense que durante todo ese año y medio de preparación, pues uno de los comités, eran 4 comités, ¿se acuerdan? Y uno de ellos era sistemas computacionales. Entonces a él le permitió conocer a mucha gente que estaba en esa parte del sistema, del negocio, perdón, o del banco, y entonces los reúne y empieza a pensar junto con ellos a ver cómo se podía realizar ese proyecto en casa, ¿no? Con los propios recursos con los que contaban. Y entonces termina Hawk decidiendo que un día se iban a meter todos en una sala y no iban a abrir la puerta y a salir de esa sala hasta que no salieran con una propuesta y un calendario de trabajo para hacer el sistema que les había prometido al consejo en tiempo y dentro del presupuesto que tenían. Y así lo hicieron. Se encierran y ahí y preparan un plan de ejecución para desarrollar en casa ese sistema. Esto los lleva entonces a limpiar un piso del edificio en el que estaban, limpian totalmente el piso y destinan una pared completita con pizarrones blancos. En la parte de arriba de los pizarrones había un calendario con los 9 meses en los que les quedaban para terminar ese sistema. Y abajo pues era todas las actividades en los que poco a poco fueron agregando todas las actividades que ese plan que habían hecho a puerta cerrada les iba a llevar a lograr implementar el sistema en el tiempo que lo tenían programado. En su libro, Hawk explica cómo, con más detalle, mucho más detalle, cómo le hicieron para lograr eso. Y habla de que tenían el avance lo voy a mencionar rápidamente, tenían el avance tenían los 9 meses allá arriba, y el avance lo iban a poner, lo pusieron con un hilo, ¿no? Con un mecatito, y ese mecatito lo amarraron a una taza, al asa de una taza, y la taza, junto con el mecatito, pues lo iban avanzando conforme iban pasando los tiempos y dónde iban en el proyecto, por así decirlo. Entonces, el proyecto le llamaron el proyecto de la taza sucia, ¿no? El caso es que a los 9 meses terminan el sistema. Con muchísimo éxito, el sistema terminó estando mucho más completo de lo que originalmente lo habían diseñado, dentro del presupuesto, y fue un éxito total. En 6 meses ese sistema ya se había pagado, había reducido enormemente muchos de los problemas que ya tenían por la autorización y la compensación de las tarjetas. En los 3 meses siguientes, ese dinero que habían invertido, los $3 millones, que recuperaron en los primeros 6 meses, a los 3 meses ya los habían vuelto a recuperar, y de ahí en adelante cada mes estaban generando esos $3 millones, nada más de los beneficios que estaban teniendo por el uso del sistema. Y entonces pues dijeron, bueno, pues ahora ¿qué sigue? Y entonces diseñan el segundo sistema. Y el segundo sistema consistía en tratar de eliminar lo más posible el papel, porque había mucho problema y era demasiado lento el papel que firmaba el cliente en el establecimiento para el pago de la tarjeta. Tenía que viajar al banco y luego regresárselo. Entonces era un movimiento muy fuerte. Entonces aquí de lo que se trataba en este proyecto era que se eliminara ese movimiento del papel. Y entonces vuelven otra vez, se encierran otra vez en la oficina, diseñan algo, pero no tenían mucha idea todavía, y entonces hacen una prueba piloto con 8 bancos en los puntos más alejados de Estados Unidos: Alaska, Florida, Nueva Inglaterra, California, Arizona, etc. Y entonces logran que estos 8 bancos, dicen, bueno, ¿y cómo sería una forma muy sencilla que no involucrara el papel para comunicar transacciones? Y entonces
en un principio las computadoras se manejaban con unas cintas magnéticas. Y entonces deciden que comprar unos sistemas que eran relativamente baratos de cintas magnéticas, y al final de cada día, durante la prueba piloto que iba a durar 90 días, le iban a pasar a esos 8 bancos, iban a aislar o a ordenar, por así decir, las transacciones, y entonces esos 8 bancos iban a recibir las transacciones en forma de cinta magnética, la iban a procesar ellos en sus sistemas computación, en sus propios sistemas. Y bueno, y ya de ahí pues se iba a ver qué tal funcionaba este sistema. Pues fue un éxito total la prueba piloto, y a los 90 días llaman a los 8 bancos y le dicen, bueno, pues la prueba fue un éxito, vamos a quitarles ya el sistema a sus empresas, a sus bancos, y ya vamos a empezar ahora sí el diseño en forma del nuevo sistema. Le dicen, no, espérame tantito. No me van a quitar nada, déjenos el sistema, es una maravilla esto, está súper eficiente. Ellos mismos ya habían decidido, sin habérselo comunicado a NBI, ya habían eliminado el papel, los papeleos que iban y venían del cliente internamente ya no había movimiento de papel, todo estaba ahí en la cinta. Y dice Hawk, bueno, pues dice, llegamos a un acuerdo y les permitimos dejar esos sistemas todavía ahí, como ya los tenían, en operación mientras nosotros diseñábamos el sistema. Pues el diseño del segundo sistema vuelve a ser un éxito, logran reducir el papel y en varias etapas lo van haciendo hasta que de plano terminan eliminando el papel. Y entonces, ya con el sistema de autorización y compensación y liquidación de tarjetas que habían hecho en la fase 1, más ahora la eliminación de todo el papeleo y muchos de los procedimientos se hicieron mucho más sencillos, entonces esas dos actividades, pues olvídense, fue una maravilla para la industria, porque además de limpiar mucho del desorden que había, clarificar, ponerlo al día, logró que muchísimos bancos que quisieran unir a la nueva organización, entraron muchos bancos, se firmaron millones de tarjetas adicionales, y bueno, pues de esta manera los bancos, este negocio de los bancos llegó a ser la primer área de negocios, el área de negocios más rentable de los bancos, ¿sí? Lo cual pues era realmente increíble, pues, ¿no? Porque de 3 años antes, que era un problemón, ahora resulta que después de 3 o 4 años ya tenían un sistema computacional muy eficiente, los bancos estaban teniendo utilidades, era la parte más rentable del banco, y pues el éxito de la nueva organización pues nadie lo podía cuestionar. Entonces pasa Hawk de una empresa recién iniciada hacía 3 años, con 15 millones de deuda, con una operación de 3 billones, o sea, 3,000 millones de dólares de transacciones. En 3 o 4 años limpia los problemas, se acaban todas toda la crisis, y simplemente se empieza a ordenar mucho más, pero ya con bancos muy rentables en el área de tarjetas. Nada más para que tengan una idea, pasó de 3,000 millones de dólares a este año 2022, que son 14 millones, o sea, de 3,000 a 14 millones. Eso implica un crecimiento anual compuesto del 18% por 52 años, en forma ininterrumpida. O sea, es algo verdaderamente sorprendente lo que se ha podido hacer. Entonces Hawk quedó convencido de que el activo más importante, el capital más bien de la nueva empresa de NBI, era la credibilidad. Que ellos hacían lo que decían que iban a hacer. Y eso les decía, siempre se lo repetía a todos sus ejecutivos y a todo su personal, de que realmente eso es lo que tenían que cuidar, que su capital no era dinero, era la credibilidad, y que mientras más impecable fuera esa credibilidad, mejor. Y entonces todos se comprometían en sus diferentes proyectos, en sus diferentes momentos, a lograr que se hicieran las cosas en el tiempo y en la forma que se decía que se iba a ver. Eso era la credibilidad de la que hablaba Hawk.
Bueno, pues entonces ya en estos años, los primeros años de operación, pues ya vimos algunas de las actividades que se hicieron, que fueron creando esta gran credibilidad, pero hubo otras cosas que fueron que Hawk tuvo que crear para cambiar la cultura. ¿Por qué era importante cambiar la cultura? Bueno, pues porque esta organización, recuerden que está formada sobre principios, sobre conceptos totalmente diferentes a los que normalmente se hablaban en otras empresas. Pero las personas que ellos contrataban, que venían de otras empresas, traían aquella cultura, traían la cultura del comando y control, traían la cultura de la era industrial, traían la cultura del enfoque mecanicista de las cosas, de la causa-efecto, ¿no? Una cosa más lineal. Y aquí esta organización estaba empeñada en demostrar que ya no se podía trabajar de esa manera, que ahora se tenía que trabajar de una manera diferente, en donde todos participaban, todos aportaban, y no se presuponía ya un resultado, ¿no? Y menos cómo se iba a lograr eso, sino simplemente se planteaba qué era lo que se quería hacer, se hacía un plan relativamente bueno, razonable de lo que se quería alcanzar, y se dejaba que la gente misma fuera decidiendo cómo se iba a hacer las cosas. Entonces, él implementa muchas medidas que tienen como objetivo cambiar la cultura de la organización. ¿Y a qué se refiere con esto? Bueno, veamos algunas de esas cosas que implementó Hawk para ir cambiando la cultura de la organización y que las gentes nuevas que iban llegando a la organización pudieran poco a poco irse culturizando, irse acostumbrando a la nueva forma de pensar. Bueno, una de las actividades que hacía Hawk para favorecer la transparencia, ¿sí?, era que después de cada junta de consejo juntaba a toda la organización. Tenía una junta con todos, hasta los de recién ingreso, los de menores ingresos, todos estaban en ese salón, y entonces se les comunicaba a todos ellos los acuerdos de las juntas de consejo. O sea, ahí todo se les decía, todo lo que se había acordado en la junta de consejo se les decía. Si no la pregunta de que eso es confidencial no estaba permitida, no era una respuesta permitida. Se permitía decir, no sé, pero puedo averiguar y lo veremos y se los presento en la próxima reunión. Eso sí estaba permitido. Y entonces, con la idea de que todo el mundo empezara a pensar que no había secretos, pues que todo era compartible, pues ahí en un momento dado. Por otro lado, dice que la parte más divertida de estas reuniones era cuando llegaban al momento de los chismes, ¿no? De los chismes del pasillo o del área del café. Y de lo que se trataba aquí era que cada quien pudiera decir cuál era el chisme más loco que hubiera oído durante el mes, y que lo compartiera para que Hawk y los ejecutivos pudieran contestarle si era razonable, si era correcto, si era cierto, o de plano estaba fuera de lugar. Y así lo hicieron. Entonces dice, había unas cosas que eran increíbles que la gente comentara, que la gente chismeara. Pero bueno, pues eso nos daba oportunidad para reírnos un poco y para dejar claro que lo importante aquí era la transparencia y que no les íbamos a ocultar absolutamente nada. Entonces eso fue creando un ambiente, una moral muy buena. La gente se sentía muy bien ahí y con un sentido de pertenencia muy bueno. Dice, otra de las cosas que hacíamos era que cuando teníamos que capacitar al personal y nos los llevábamos en un fin de semana a un lugar para capacitación, nos traíamos a la familia con los hijos también. Y mientras nosotros estábamos trabajando, ellos estaban ahí, les organizábamos actividades para que estuvieran divertidos y todo, y pues no tenían que perderse, digamos, no tenían que separarse esa familia durante el fin de semana. Otra de las cosas es que como no teníamos acciones nosotros, no podíamos pagarles a los empleados, no podíamos remunerar a los empleados o premiarlos con acciones, porque no las teníamos, no, era una empresa sin acciones. Pero entonces lo que hicimos fue que creamos planes de jubilación, de tal manera que cuando una persona cumplía 5 años, nosotros le podíamos ya dar un bono que estaría ahí pendiente de dárselo, en caso de que tuviera que separarse de la organización por alguna razón buena. Entonces ese fondo ya le quedaba, era más o menos como el ingreso de un año. ¿Ok? Por otro lado, si ellos ahorraban 6%, la empresa ponía el 9%, de tal manera que se juntaba ese 15% de ahorro, de lo cual, dice, muchas personas retiraban 5% para invertirlo por fuera. Secretarias que hicieron esto por muchos años se llegaron a retirar con $1 o $2 millones, dice él.
La otra cosa que había, dice, es que tratábamos de evitar reglas y procedimientos absurdos y necesarios. Pero si ya algún ejecutivo, algún supervisor creía necesario hacer algo, entonces él tenía que ser el primero que hiciera el procedimiento. Por ejemplo, dice, si le iban a poner un reloj checador, el que ordenaba el reloj checador, él tenía que checar. O sea, él tenía que usar el reloj checador. Entonces dice, así eliminamos muchas cosas que eran absurdas, ¿no? Muchas cosas que eran absurdas nunca se llegaban a implementar y entonces la idea era acelerar el proceso y la comunicación, pues cómo se podía resolver eso de otra manera, ¿no? Por otro lado, dice, otra de las cosas que hacíamos era que yo una vez al mes tenía o a la semana, una vez a la semana tenía una comida en un lugar muy elegante, muy bonito, en un rascacielos. Dice, y yo me juntaba con 12 de las personas con sueldos más bajos de la organización y más o menos venían 12, 15 personas. Entonces todo el mundo se podía anotar y cuando les tocaba, pues ya les tocaba, ¿no? Y entonces llegaban estas personas a comer conmigo y ahí podíamos platicar, me podían preguntar y todo. Y dice, la idea era que supieran que tenían una posibilidad de verme, pues, y de hecho existía esa posibilidad de verme. Entonces esta era una forma de decirles a ellos, oye, yo estoy aquí y puedes contar conmigo, ven y dime cosas, ¿no? Otra de las cosas que hizo fue crear lo que le llamó la oficina de la presidencia. Y en esta oficina las personas podían llegar y no solamente con él, sino con todos los ejecutivos de primer nivel, poder llevarles asuntos que requerían solución y alguno de estos ejecutivos tenía la autoridad para resolverle este asunto y aparte era vinculante. La decisión que este ejecutivo tomaba, así iba a ser. Y luego nosotros ya, entre los ejecutivos, teníamos reuniones, nos poníamos de acuerdo, revisábamos las decisiones que se habían tomado y pues íbamos corrigiendo conforme veíamos que era importante. Entonces, todos estos movimientos, todas estas prácticas tenían como objetivo mejorar la moral de la organización, mejorar la cultura de la organización y que las personas realmente nos creyeran que estábamos haciendo una nueva empresa y estábamos llevando a cabo las cosas que se requerían para que esta nueva empresa creciera y la gente se fuera creyendo todas estas nuevas formas de actuar y la cultura pues fuera cambiando. Bueno, pues estos éxitos de esta empresa de NBI en estos primeros años de vida, pues atrajo la atención de todos los concesionarios internacionales que ya tenía Bank of America, porque acuérdense que ya también había había concesionado esas tarjetas en otros países. Y entonces se mostraron muy interesados, intentaron ellos hacer algo así, pero no podían. Y entonces vinieron a pedir ayuda para ver si Hawk y la nueva empresa les podía ayudar a organizarse a ellos. Bueno, entonces con esto terminamos esta entrega, este video 12, y ahora vamos a hacer la parte de la biografía, pero ahora vamos a hacer las perlas, ¿no? Las reflexiones importantes que yo saco de aquí. La primera es que, fíjense cómo desde que se empezaron a organizar, desde que empezaron a tener las primeras reuniones, en donde eligieron allá al principio a Hawk para que él coordinara todo ese esfuerzo, se empezaron allá a tomar decisiones, se tomó decisiones de Telex, se empezaron a hacer los procedimientos operativos que después ya se incorporaron a los documentos cuando se firmaron ya por los bancos, etcétera, etcétera. Como Hawk no solamente se preocupaba por pensar qué hacer y todo, no, sino se iba haciendo cosas, iba logrando que las cosas se fueran haciendo y se fueran preparando en el camino de lo que él pensaba que iba a ser necesario en un futuro. Entonces el segundo punto refuerza un poco el primero y fíjense cómo que Hawk no solamente pensaba las cosas, sino que además una vez que las pensaba y que definía por aquí, órale, vámonos a la acción, o sea, se iba a la acción. Esta es la gran diferencia entre el conocimiento intelectual y el conocimiento inteligente. El conocimiento intelectual se queda nada más en el conocimiento, pero el inteligente aterriza ese conocimiento, aterriza esa información ya convertida en conocimiento en los hechos y va a enfocarse a resultados, a conseguir resultados. Entonces, en ese sentido, este pensar de Hawk era un pensar inteligente. Bueno, el tercer punto
también se refiere a cómo Hawke no dejaba, no permitía que las emociones lo afectaran en forma importante. Cuando le avisan, por ejemplo, que American Express y Bank of America tenían este acuerdo confidencial para ir desarrollando este sistema que después desarrolló NBI, así como ya lo vimos, Hawke ni dijo nada. Él no dijo nada, no se enganchó, no se peleó, él pensó que lo habían traicionado, pero simplemente no dijo nada. Dijo, bueno, ellos hagan lo suyo, yo hago lo mío. Y entonces él se sigue concentrando en hacer lo suyo, simplemente. Otro caso fue cuando también en las reuniones estas con los bancos, con la comisión, con el Consejo Nacional de Bancos, y donde participaba el Banco de la Reserva Federal y todo, y empiezan a decir que no, que tenía que ser un sistema de autorización, y el sistema de autorización tenía que ser un sistema coordinado por el Banco de la Reserva y todo. Ya una vez que él supo de qué se trataba y todo, dijo, que no es cierto eso, lo vamos a hacer nosotros. Y entonces él de alguna manera cuestionaba las cosas, estaba acostumbrado a cuestionar lo que le presentaban, pero ahí tomaba decisiones. En un caso de American Express y Bank of America no se enganchó, y en el otro caso dijo no, o sea, ya que había analizado todo, dijo no, aquí ellos no tienen razón, lo vamos a hacer nosotros, vamos a hacer nuestro propio sistema nosotros. El cuarto punto es ver cómo confiaba en sí mismo y en el equipo con el que hacía las decisiones, con el que tomaba las decisiones. Y entonces tenían un problema, se sentaban, lo analizaban, llegaban a conclusiones, ¿ok? Entre todos. Y entonces, una vez con la conclusión, y aquí viene la inteligencia, aplicaban las soluciones, o sea, las implementaban para resolver el problema, no se quedaban ahí nada más. La otra perla de aquí fue que cuando dice él que el capital de NBI era la credibilidad y no el dinero. Y entonces que siempre que ellos dijeran que iban a hacer algo, lo tenían que hacer, y entonces eso los involucraba a todos y hacía que todos se sintieran parte de la organización y responsables de la parte que les correspondía para que NBI pudiera continuar logrando el objetivo que se había propuesto y que había prometido. Y finalmente, pues la otra gran perla pues es el cambio de cultura y todas estas actividades, todas estas propuestas muy innovadoras, muy originales, que se salían de todo lo tradicional, de una empresa tradicional, para ir cambiando la cultura y que la gente realmente fuera creyendo que NBI sí era realmente una empresa diferente. Pues estas son las perlas de este video. Si te ha gustado, pues dale un me gusta aquí a la manita, suscríbete al canal y activa la campanita para que te avise cada vez que estemos agregando un video, lo cual continuaremos haciendo. Si quieres saber más, pues te invito a que pases a nuestro sitio web www.Pienso Luego Emprendo, a comprar la saga de Pienso Luego Emprendo, Cooperación y Competencia son complementarios, y Pensar para Cambiar. Con esta trilogía empezamos el programa para desarrollar una mente fuerte y poderosa y positiva además. Y también, bueno, ya están disponibles ahí los cursos de uno que es gratuito, por cierto, que es ¿Y tú quién eres? Y el otro ya es un curso de pago, pero a un precio muy razonable y además muy importante, que junto con estos libros constituye la base, digamos, del programa, y que se llama El Ser Humano Integral. Bueno, pues sin más, te agradezco, gracias por estar aquí. Te invito a que continúes, no te pierdas esta serie de videos de la biografía de Eddie Hawke, y espero que tengas un día espectacular.